aprendizaje. Tenemos invitados realmente de muy alta experiencia. Está el doctor César Conde Vela, a quien he conocido en Perú, está en el principal instituto de cardiología de Perú, se ha formado en el Dante Passanese, es profesor en el hospital, la Facultad de San Fernando, y se ha formado en el Hospital de San Carlos de Madrid. El doctor Evandro Martins, muy conocido por todos nosotros en el trabajo de recanalizaciones, stents bioabsorbibles, stents farmacológicos. Está trabajando en el Dante Passanese y además trabaja en Santa Casa de Misericordia de Maceió. Y aquí tenemos al doctor Adolfo López Campañer, que es de Corrientes, se ha formado en España y está actualmente en el equipo del Instituto de Cardiología de Corrientes con amplia experiencia en oclusiones totales crónicas. De manera que en esta sesión creo que todos vamos a salir favorecidos. Y brevemente quería hacer comentario con respecto a lo que vamos a ver si podemos pasar. Ahí estamos. En este momento lo que vamos a hablar nosotros es del catéter ELONG, es un microcatéter. Tiene las funciones de microcatéter, como todos sabemos, es de fundamental importancia no solamente en las oclusiones totales crónicas coronarias, sino si hay ocasiones en las cuales tenemos casos complejos, nos falta soporte, nos falta navegabilidad, pero para el caso que nos atañe en este momento, que es la oclusión total crónica, lo que nos da es un soporte adicional a la guía metálica que vamos a usar. Podemos usarlo para intercambio de la guía metálica, usarlo por otro, o la misma manteniendo la curva de la guía metálica, o evitamos que se enrede esas guías metálicas que estamos introduciendo y además que esta guía metálica no produzca daño en las paredes, las coronarias en las cuales estamos navegando. En ocasiones nos sirve para hacer una inyección de materiales de contraste y alguna vez nos ha tocado de tener una situación de emergencia en la cual tenemos que usar coils para solucionar algún inconveniente que tenemos. Tenemos de dos puntas, este microcatéter, uno es punta recta y la otra es una punta cónica. La punta recta, la de 1.7 French, es la que habitualmente utilizamos para una recanalización retrógrada y además la que tiene, vamos a ver las características de la longitud. La de 1.9 es como si fuera el workhorse habitual para usarlo anterógrado o retrógrado. Y el cónico es lo que habitualmente usamos para lesiones calcificadas. También existe el de doble lumen. Estas son las características generales. Es una cubierta hidrofílica en la parte distal, una estructura de triple capa con una marca de platino. Y además, por dentro viene una guía metálica que se puede usar como una extensión, como después lo vamos a ver. Se puede conectar con la guía metálica o la cuerda coronaria que vamos a usar y te sirve como una extensión. Esa viene incorporado dentro, una lo puede sacar, como lo vamos a ver, y se puede unir al que vamos a utilizar. Este es el 1.7 French, es de punta recta, inclusive de 170 centímetros, con lo cual los hace accesible para un acceso retrógrado, con una marca. El de 1.9 se puede utilizar para retrógrado o anterógrado, y un punto muy interesante que por lo menos acá en Argentina, los que hacemos cardiología intervencionista, algunos también se dedican a la parte periférica para recanalizar tibiales o la perónea, y esta también se podría utilizar. Existe la versión para procedimientos periféricos. Finalmente, la de punta cónica es 2.6 French, la punta es de tungsteno, es bien hidrofílico, de 4 capas, y si vamos a decir qué características tiene que uno podría comparar, sería que la de punta recta sería como el Terumo, Fine Cross,
y la cónica sería parecida al Corsair de Asahi. Y le queríamos mostrar brevemente cómo se prepara. El catéter se retira, obviamente la guía metálica, se lava para que se active la cubierta hidrofílica, se retira la guía metálica y esa guía metálica, la parte se puede conectar con la guía que nosotros vamos a utilizar, la cuerda en este caso que utilicemos, y luego está listo para ser utilizado. Este es un caso que hicimos, un paciente de 49 años, 10 meses antes, angina, 7 meses antes, seguía con angina y disnea, le hacen una perfusión miocárdica y tenía una isquemia anteroapical, y aún con el tratamiento médico a full, seguía sintomático, se programó la coronariografía, se hizo en otro centro, se visualizó una oclusión total de la coronaria de la descendente anterior y en ese hospital le indicaron un bypass. Desconocemos por qué, no aceptó, seguía en tratamiento y vino a nuestro centro, venía con una tomografía multislide que tenía de menos de 20 milímetros, medicado totalmente. El plan era hacer una recanalización, parece accesible, ideamos hacer una doble punción, una radiografía tórax normal, sin muchos cambios en el electro, salvo algo en pared anterior. Ahí vamos a ver, tenía circulación colateral, pero evidentemente insuficiente, a la descendente anterior por las septales desde la coronaria derecha. Y si ven acá, prácticamente no se ve nítidamente un muñón por el cual uno se pudiera guiar para poder recanalizar. Pero inicialmente, quizá fue un error utilizar directamente una cuerda, una Choice PT creo que era, y no tuvimos, acá se ve algo de calcio, optamos por usar un elón cónico, con el cual tuvimos un buen soporte y pudimos traspasar la oclusión, que si bien era corta, era crónica. Tuvimos muy buen resultado y en este caso utilizamos, cuando tiene estas 3 marcas, es un stent de bifurcación. Como ven, esta gran rama diagonal al cual queríamos proteger, que podíamos tener acceso a través de este tipo de stent, que son PIOS, con un muy buen resultado, lo estamos ubicando, tienen esa marca, y la insuflación, y este es el resultado final. En la parte de, cuando hacemos la otra oblicua, vemos que tiene una lesión más a nivel de bifurcación de la diagonal. Esta también la tratamos con 2 stents, 3.023 y 2.7518, y ese fue el resultado final. Bueno, muchas gracias por la atención y ahora le voy a presentar al doctor Conde Vela, que nos va a hacer una presentación. Él nos va a hablar precisamente del uso de la guía metálica AnyReach para la revascularización de oclusiones totales crónicas. Doctor Conde, adelante. Buenas tardes con todos. Agradecer a ATP Medical por la invitación. He cambiado un poquito el título, es uso de la guía AnyReach en un programa inicial de oclusiones crónicas. Como todos ustedes saben, las oclusiones crónicas, la angioplastía, las oclusiones crónicas totales tiene hoy en día una alta tasa de éxitos y eso se debe al desarrollo de los dispositivos médicos específicos para esta patología, a la evolución de las técnicas y a la adopción de algoritmos de cruce, ¿no? Recientemente se ha publicado el registro ERTO con más de 8.600 pacientes, en donde el éxito del procedimiento es casi el 90%, siendo mayor en el acceso anterógrado, con una tasa baja de complicaciones y siendo más favorable en aquellos centros en donde el volumen de los pacientes es mayor. El registro también detalla que existe toda una serie de dispositivos con los que cuentan estos centros, en términos de guías, en términos de microcatéteres,
también microcatéteres de doble lumen, extensores de catéter guía, ¿no? Ecografía intracoronaria y dispositivos para tratar las lesiones calcificadas. Hace unos años el doctor Alexandre Cuadros publicó el registro sobre oclusiones crónicas en Latinoamérica, más de 1000 pacientes con un éxito técnico en torno del 81%, y ya un dato actualizado a este año es en torno del 86%. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes, el 81%, son pacientes que van por acceso anterógrado, con disección 8% y técnica retrógrada 11%, una tasa de complicaciones de 3.1%, y los predictores de falla, la calcificación de la lesión, el K proximal ROMU y un intento previo. En esta situación nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a tener todos los dispositivos que se requieren para iniciar un programa o nos organizamos con lo que tenemos para tratar de mejorar nuestros resultados? En nuestro centro hace algunos años se realizó un proceso de acreditación a través de Joint Commission y eso nos dio la oportunidad de poder registrar algunos nuevos dispositivos con los que no contábamos. La institución tiene unas normas muy estrictas y ahora con la acreditación más, que no podemos utilizar dispositivos que no tienen código, que no tienen especificaciones técnicas, y eso limita un poco la realización de nuevos procedimientos porque hay que hacer todo un trámite administrativo para poder contar con esos nuevos dispositivos. Pero la disponibilidad de nuevos dispositivos, entre ellos nuevas guías, como la ANI-REACH, que ya se comentó las características, nos permitió decidirnos a organizarnos con lo que tenemos. Vamos a optimizar los cateterismos diagnósticos, vamos a seleccionar mejor a los pacientes, vamos a establecer un turno específico para estos procedimientos, vamos a designar operadores interesados para entrenarse en esto, realizar la inyección bilateral y realizar la técnica anterógrada, que es lo que permitía con nuestros dispositivos. Son varios los algoritmos hoy disponibles. Nosotros hemos elegido el más sencillo, que es el del Asia-Pacífico, y teniendo en claro que esta etapa inicial es la primera fase del proceso de aprendizaje, en donde poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad de dispositivos y a la experticia de los operadores, se van abordando casos más complejos. En más o menos un año y medio hemos realizado en torno a 90 pacientes con un éxito técnico en torno al 68%, inyección bilateral en 40%, las arterias más tratadas fueron descendente anterior, seguida de coronaria derecha y circunfleja. Como ustedes pueden ver, son lesiones que tienen un JCTO bajo, el 0, JCTO 0, 35%, 1, el 28%, 2, 27% y 3, 10%. Complicaciones 3%, derrame pericárdicos leves sin compromiso hemodinámico. Este es uno de esos pacientes, por ejemplo, de 67 años, hipertenso, con disnea y angina, fracción de eyección normal, isquemia de 13% anterior en un territorio previamente necrótico, tiene una lesión en la coronaria derecha, severa en el segmento medio, tiene una oclusión total en el segmento medio, pero todo el segmento proximal tiene enfermedad difusa severa. Aquí podemos ver también en el origen de descendente anterior. Bueno, más o menos nos organizamos con lo que tenemos, espejo radial derecho, catéter guía L1, microcatéter ELON, se intentaron inicialmente con varias guías. Y aquí vemos cómo luego de varios intentos ir progresivamente con las guías, apoyados en un microcatéter ELON, conseguimos crucir la oclusión crónica. Luego de hacer la predilatación e intercambiar, cruzando la oclusión crónica con el microcatéter con una guía de mayor soporte, realizar la predilatación, se ve que el vaso tiene enfermedad difusa, para poder calcular bien el tamaño del stent y definir si hay enfermedad difusa severa o es un puente intramiocárdico lo distal, se hace una ecografía intracoronaria, se definen los tamaños de los stents, se realiza la angioplastía, se optimiza con un POT la parte más proximal de la DA con un balón de 4 y este es el resultado, siendo que al final en el segmento distal es un puente intramiocárdico. Y aquí hay otros casos más o menos que hemos podido hacer con la disponibilidad de materiales con los que tenemos. Una oclusión crónica del segmento medio de la DA con enfermedad difusa en todo el segmento proximal, se consiguió pasar la guía, recanalizar.
una oclusión crónica del segmento medio de la arteria circunfleja, se consiguió pasar la guía y recanalizar igualmente. Es un paciente obeso con oclusión del segmento medio de descendente anterior, un K proximal ambiguo, se consiguió hacer la recanalización de la oclusión crónica. En este paciente se utilizó una inyección contralateral para una oclusión del segmento medio de la coronaria derecha, un K proximal ambiguo también se consiguió recanalizar y colocar satisfactoriamente los stents. Este es un caso parecido. Se ve una oclusión crónica al segmento medio de la coronaria derecha, un CAP romo con una rama lateral en el lugar de la oclusión, larga, curva, pero que se consigue recanalizar satisfactoriamente. Este es otro caso, también con inyección contralateral. Se ve allí la oclusión relativamente corta en el segmento medio de la DA. Se consigue pasar la guía, recanalizar puente intramiocárdico del segmento medio, un caso parecido. Segmento medio de la DA recanalizado. Aquí en este caso queda mucho más evidente el K proximal romo, ambiguo, la oclusión crónica apoyados en un microcatéter, conseguimos pasar y recanalizar la lesión. Este es otro caso donde también se consigue hacer la angioplastía. Un caso más, también con inyección contralateral. Conseguimos a través de la progresión de las guías, dejando la guía, hacer la angioplastía. Entonces, yo creo que el mensaje final es que en función de los recursos que tenemos podemos plantear una mejora de nuestro proceso de atención para mejorar nuestros resultados. Muchas veces necesitamos solo organizarnos con los recursos disponibles, establecer un protocolo, como hemos mencionado, y poder iniciar, ¿no?, un proceso, un programa de oclusiones crónicas, realizar esta primera etapa que sienta las bases para poder realizar satisfactoriamente las etapas siguientes una vez que tengamos disponibles mayores dispositivos. Muchas gracias. El doctor Evandro Martins ahora nos va a hablar justamente de la utilización del Expressman. Es un catéter guía, una extensión de guía. El doctor Evandro es el Dante Passanese. Adelante. First of all, I'd like to thank PT for the kind invitation to be here. It's a pleasure to be with Conde, Adolfo, Fernando. My talk today is about the Expressman guiding catheter. These are my conflicts of interest. We have, as we know, some common clinical challenge during our daily practice, and one of the most challenges is the guide catheter support and device delivery. We already talked about guide wire support with the APT along microcatheters. We talk about how to navigate complex anatomy with EnReach. It's a good solution to tackle challenge lesions. But now we're going to talk about the guide catheter support, which is a crucial step for everyday PCI. In the image, it's an example. We are trying to cross intra-stent CTO with a cross-boss catheter, but as you can see, we didn't have enough support. So guide catheter support is crucial for every PCI. We usually face the situation where the guides back out during contrast injection. We don't have coaxial alignment, and we have a lot of contrast peeling. And eventually, when the catheter is not well engaged, we can induce some dissection, ostial dissection. So, and also to bypass the challenge of vessel tortuosity, calcification, when you have an old proximal stent. So this is all problems we face during PCI. And now we have a very nice technology for many years, and now APT
has a solution also with Expressman guide catheter, which is a rapid exchange catheter. It's work as a mother and child fashion, and we have a lot of potential indications to use in daily PCI. When you have lack of guide support for anomalous coronary takeoff and or origin, when used from radial access, sometimes we lack some support. When we face tortuosity, we face very heavy calcification and eventually in ostial lesions. There are many guide extension catheter in the market. I try to focus on the Expressman, which is a unique product in my opinion because it comes in different sizes and with side holes, which is unique, and now with the tapered version. And as you can see, the 6-French Expressman has a very nice inner diameter when we compare to the others. So Expressman is a soft braided extension catheter. We have a 35 centimeters hydrophilic coating, an ethanol shaft, and a very nice and soft radiopaque tip. And it comes in different versions and in versions with side holes. And now we also have the tapered version, which the catheter tapers in the distal 10 centimeter. So it comes in 1 French smaller than the proximal end. It allows deep lesion intubation, and it turns out to be more safe. So we have like 4 French version. We have a 5 French that tapers to 4 French. We have 5 French. We have 6 French that tapers to 5 French. We have the 6 French and the 6.5 French. And some of these with and without side holes, 4 side holes, which allows the coroner to breathe and allow a deep intubation, and the patient can tolerate for more time with the guide catheter deep inside the coronary. So we know that the guide extensions adds more support to our guide catheter. We can have a supportive position with the guide catheter getting support against the opposite wall of the aorta, also on the valve cusp, aortic valve cusp. So we get a very heavy power position to deliver our devices. We know that when we can go even deeper with the guide extension, the support will increase in a crescent fashion. So if we can engage with a guide extension catheter like 15 millimeters deep inside the coronary, we get more support than a 7 French or 8 French guide catheter. And with Expressman and the other guide catheters, we can create a very coaxial alignment, and so the device will track more easily. And for the stent won't go problem, maybe guide extensions are the best solution. We have a lot of solutions like getting shorter stents, fin strut stents, body wires, anchoring, but in my opinion, when we cannot deliver a stent, my first option in majority of cases is to add a guide extension to the system, and we solve more than 9% of the situation. We have to learn how to deliver the guide extension. First time I was getting in touch with a guide extension was in 2014. I was in my fellowship, and at that time we didn't know how to use the guide extensions. Now we have very defined techniques to deliver the guide extension. I will show you some of them. We have the balloon-assisted tracking, the distal anchor technique. We have stent-assisted passing technique. We have the inchworm technique. The first of all is the balloon-assisted tracking, where you rail with a balloon
You can inflate the balloon at low pressure at the distal tip of the guide extension and push as a single unit, the balloon and the guide extension to the vessel 3. The second technique is one of my preferred ones, is the balloon anchoring, where you anchor up the balloon distally in the coronary, and with the balloon inflated distally, you have the rail, the enough support to deliver the guide extension close to the lesion. This is a very useful technique. You can also use the stent that you want to deliver to work as a rail to the guide extension. So use the stent as a rigid body to rail the guide extension and reach a deeper position in the coronary tree. And definitely my favorite technique is this one, is the inchworm technique, where you put the balloon, the distal tip of the guide extension, you inflate the balloon, you need a colleague to deflate the balloon, and as the same time you deflate the balloon, you advance the guide extension through the balloon. So you repeat this process until you reach your desired position with the guide extension. This is very, very effective technique. So this is some examples of PCIs that maybe could not be done without guide extension catheters. This is a routine PCI, a Shepherd-Crookes RCA, calcified. We have distal mid lesions, proximal lesion, very important band on the RCA. And we are with a JR catheter, not the best for this case. So 6-French JR4 guide catheter. We went with upfront guide extension, so we wire with extra support workhorse wire. And using the distal anchor technique, you can see the balloon is inflated distally. We can advance very easily the Expressman guide extension catheter. It goes very, very easily. And we could finish the PCI without problems with 3 overlapping stents. Nowadays, we use the guide extension in many situations. In CTO PCI, it's like a must-have tool. We use in almost every case in CTOs. When we use antegrade for initial wiring, for support, for antegrade gear delivery, for uncrossable lesions, to facilitate ADR with Stingray, we use the guide extension as a plug to plug the inflow to avoid hematoma formation. In retrograde CTO PCI, we use to improve the retrograde gear support. We use to protect the LAD when we come retrograde from RCA, and we protect the left main. So we use to pick up the retrograde wire when we are dealing with osteo-LAD CTOs to avoid crossing through the left main. We use the guide extension to facilitate the reverse card, and eventually for ipsilateral sternalization with a single guide catheter, the modifier rendezvous technique. This is not a common indication. In our Latam CTO registry, in more than 2,000 cases, the guide extension usage is above 15%. We did a recent publication showing that the utilization of guide extension during CTO PCI, it impacts on procedural success rate, but no changes in MACE. But when we add a guide extension to the procedure, we have a high likelihood of success. So this graphic illustrates the many functions of guide extension. There are very interesting ones like this one, when you can protect a previous placed stent and you can rota through the guide extension without touching the implanted stent. We use to retrograde CTO PCI to facilitate reverse card. We use the guide extension to plug the inflow when you use an antegrade section
and re-entry technique. We can also use guide extension to aspirate thrombus during heavily thrombosis. Have some cases like this. And also, we can use the guide extension to protect when we have not a good coaxial alignment, and you can protect the vessel with guide extension to protect from dissection, osteal dissection. This is an example of a complex CTO. This is a post-CABG patient. We tackled the RCA CTO. You can see that we have very challenging collaterals from AV groove, from LCX to RCA, and this is the RCA, heavily calcified, complex, ambiguous proximal cap, and everything you can see the complex case. We tried with the hybrid algorithm. We started antigradally with wide escalation, but unfortunately the wire went in the subintimal space. There's not a case feasible to ADR because the landing zone was very diseased. So we have to navigate through this AV groove epicardial channels, challenge ones. We could cross the AV groove challenge epicardials, and we complete the reverse cart using a guide extension. You can see the guide extension catheter is very deep inside the coronary, and we complete the RCA crossing, and we did externalization, and we did TP maneuver, and we complete the PCI. But curiously, when we take out the microcatheter, we have a severe perforation of the collateral channels. And as you know, this is a post-CABG. We have to act very quickly and solve the perforation. We did coiling. We implanted like 4 coils to seal the perforation, and the patient had an eventful recovery. And we can use the guide extensions at full power. In situations like uncrossable lesions, we have special techniques that were published more recently. We have the tilt technique, where using a single catheter, H-front catheter, you pin the guide extension. You have to use a small guide extension, like 5 French or 5.5 French guide catheter. And with a small balloon, you pin the guide extension, and you get like a super supportive situation with your guide extension pinned against the vessel wall, and you can cross the uncrossable lesion. I don't use it so much, this technique. I prefer the modification, which is it's called guide extension anchoring technique, but you need to ping pong 2 guide catheters, and 1 guide catheter, the main guide catheter where the guide extension is placed, and on the other guide you pass a wire in parallel of the guide extension, and with a parallel balloon, we inflate the balloon and anchor the guide extension. So you have a very power and supportive situation with the guide extension. You can eventually cross the uncrossable lesion. So this is an example of an uncrossable CTO, distal RCA CTO, not calcified, but long CTO. We cross, but nothing won't follow the wire, so we ping pong 2 guides. The guide extension is very deep inside the coronary. We put a balloon in parallel, we inflate the 2O balloon, 2O20 millimeter balloon, and eventually a 1.0 balloon could cross the CTO and could dilate the lesion, and it could finish the PCI. This is another example of not a CTO, but more common in our practice, multivessel disease, distal disease, not suitable for CABG. So the patient had like 6 lesions. So we are doing this more and more in our practice to do like hybrid multivessel PCI. We use stents and DCBs. So we did this multivessel PCI in a single session. So we did DCB to the LCX and distal LAD,
2 DAS to LAD, and distal DCBs to the RCA. So this is like we finish DCB to circumflex, and 2 stents to LAD, and distal DCB to LAD. And we face this kind of situation where we want to deliver DCBs. Some DCBs are not very deliverable, and sometimes we need some support, additional support, and this is a tapered expressman 6 and 5 French. So we can see we were with JR catheter and could deliver easily the guide extension catheter and do the DCB PCI. This was the final result of the RCA. And finally, guide catheter extension, they are very useful when you want to do rotational atherectomy through vein graft, especially vein graft or for grafts, especially in the lima. You can deal with tortoise lima. You can place a guide extension catheter to protect the lima from dissection. So this is an important case where we need to treat the mid-distal LAD through the lima graft. We need to rota because it was heavily calcified. So we could not delay it with POBA. We placed a guide extension in the LAD. We exchanged to a rota wire with a microcatheter, and we deliver a 1.5 burr to the lima. We did the rota through the guide extension, and we could get a nice final result. And also guide extension can allow impossible PCIs like this one. In my opinion, this is very challenging because it's almost 118 degrees bend with the left circumflex. We could wire with double lumen catheter and angulated microcatheter, and we exchange to extra support Grand Slam wire. You can see the vessel getting straight with the extra support wire. And with a guide extension, we could deliver a stent. And for troubleshooting is the final case. Guide extension can save the life in the life-threatening complication. This is RCA, PCI, heavily calcified. We did rota, 10 passes of rota, and the burr broken from the shaft. So we have a detached burr inside the coronary RCA. So we try to pass a parallel wire and try to remove the burr with a balloon in the parallel to release the burr, but we couldn't. So the solution was to cut the shaft, and place a guide extension through the whole unit, the wire, the rota wire in the shaft, and with a guide extension close to the burr could release the detached burr. So we could finish the PCI, and we leave the distal lesion to a second session. So my take-home message, procedure planning is crucial. We need to plan our procedure, our complex procedure. Guide catheter is very important to choose the right guide catheter and get a good coaxial and strong guide support. And when the support is suboptimal, add the guide extension catheter. They are very useful and play a big role in managing tortuosity, protecting PCI through grafts, and enabling the crossing of uncrossable lesions. Guide extension catheter, they are part of the algorithm for device uncrossable lesions. Important to know the algorithms and equip your toolbox with guide extension catheters. And as I show, guide extension catheters can save a day during rotabor entrapment. Thank you. Bueno, el doctor Adolfo López Compañero nos va a dar también una charla. Es muy interesante las dos, espero que lo hayan disfrutado tanto el doctor Conde como el doctor Evandro.
Realmente han sido experiencias muy, muy buenas para compartir. El doctor López Campañeras, Instituto de Cardiología de Corrientes. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo agradecer a PT Médica, a la Celia, que siempre está presente compartiendo con nosotros, a la gente de Biosuda, a Daniel, a Sergio, Pascual, que son la gente que están en contacto con nosotros en la sala y que permanentemente están con los productos a disposición para cuando lo necesitamos. Fundamentalmente, el título de este, a veces hay que buscarle la vuelta, es una forma literal y semántica de decirlo, porque voy a mostrar un poco la utilización de estos dispositivos a través de un caso clínico. Este es un paciente joven de 52 años de edad, de sexo masculino, con algunos factores de riesgo cardiovascular, pero no tratados hasta ese momento. Yo trabajo en un centro que está en la capital de la provincia, pero por supuesto tenemos un montón de centros derivadores. Consultó en su centro y por episodios de dolor precordial no interpretados totalmente como angina, asociados a disnea, por lo cual el médico tratante le hizo una ecografía, mostró un deterioro leve de la fracción de eyección y lo evaluó con un estudio de perfusión, donde mostró una falta de captación, una isquemia de la cara anterior, con una afectación del 15% de la masa ventricular izquierda. Por lo tanto, se deriva a nuestro centro, que es el centro de tercer nivel, donde tenemos laboratorio de hemodinamia, para realización de cinecoronografía. Quiero que vayan viendo las imágenes. Ya lo ven con una función ventricular que impresiona ya deteriorada con la primera inyección, una oclusión de la arteria descendente anterior, la primera y segunda rama diagonales que están severas por lo menos, una naciendo en el punto de la oclusión de la descendente anterior. Se ve también un ramo intermedio que está severo en su tercio proximal. En esa imagen, la Spire, hasta se puede ver un pequeño segmento de la arteria descendente anterior, pareciera como tener un CAP que no es tan ambiguo con el que después nos encontramos, y la arteria coronaria derecha, que tiene una lesión intermedia a más en el tercio proximal, con un buen llenado de colaterales en un grado Rentrop test hacia la arteria descendente anterior. Es decir, que con un paciente joven, con el cuadro clínico que les he presentado, con una oclusión total de arteria descendente anterior, con las ramas diagonales, con esa estenosis severa del ramo intermedio y de la coronaria derecha moderada severa, es un paciente que deberíamos evaluar la conducta con un score de syntax que le hicimos. Llegaba a un syntax 1 con un valor de 29.5, y cuando ya utilizamos un syntax 2 con ustedes ven ahí en el cuadro, una mortalidad de los 4 años del 11% para angioplastia, pero solamente no llegaba ni al 3 para cirugía. Por diferentes características del paciente, antecedentes familiares, el paciente rechaza la cirugía, por lo cual nosotros lo evaluamos para hacer angioplastia, probablemente en etapas, con un JCTO score que es alto, de 3, y utilizando la técnica del algoritmo híbrido que ya está descrita hace bastantes años, tanto del Asian Pacific o las distintas guías que conocemos ya para la recanalización de oclusiones crónicas. Ahí le fui remarcando un poquito lo que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en un paciente de este caso. Es decir, evaluar la ambigüedad o no, que sí la tenía, y tratar de pensar si vamos a desambiguar ese CAP proximal, o bien directamente ya pensar en las colaterales si son de capacidad de ser navegables, para poder llegar por un approach retrógrado a la recanalización de esa oclusión total. Bueno, planeamos la angioplastia con una estrategia, como les dije, un approach anterógrado inicialmente. No contamos en ese momento por un desperfecto de la técnica de imágenes, que es fundamental para la recanalización. Entonces teníamos ya la posibilidad de desambiguar ese CAP proximal con imágenes de IBUS, ya la habíamos descartado. Podíamos pensar en hacer un escalonamiento anterógrado con probablemente disección, o bien hacer una disección y reentrada con un dispositivo específico como el Stingray.
o directamente el segundo paso ya tener en cuenta es hacer el approach retrógrado. Los materiales que utilizamos son materiales que fundamentalmente tenemos en el carro de CTO, que lo tenemos preparados. Como ustedes verán, generalmente utilizamos, en mi caso por lo menos, un approach radial derecho y femoral derecho. A veces hemos hecho radial de ambos lados, pero el radial izquierdo nos queda con un poquito cruzado, entonces por ahí nos complica un poquito, pero también los hemos hecho. Generalmente el approach por default es radial derecho y femoral derecho. Utilizamos guías horse wires para llegar hasta el punto de la oclusión, después vamos a hacer el intercambio, utilizamos microcatéteres, en este caso contamos con dispositivos de APT Medical, por eso pudimos utilizar varios y ya van a ver cómo lo fuimos haciendo. El long de punta cónica, que teníamos de longitud 150, entonces era largo para poder utilizarlo por vía retrógrada, o el straight tip en el caso que, como ya lo dijo, muchas veces el de punta cónica, uno en ese momento es como puede, si bien está hecho para el tratamiento del calcio, diríamos uno puede utilizar hacer punta cónica como dilatador septales, que fundamentalmente uno lo hace con el Corsair, y el straight tip, que es con un mucho menor perfil, utilizado como algunos otros microcatéteres, como el Finecross, por ejemplo, que es también utilizado y que tiene mucho mejor perfil para atravesar o ir por tortuosidades que el otro catéter no va a pasar. Utilizamos la guía para escalonamiento con un bajo gramaje a ir aumentando, y también la necesidad o no, como lo contó Evandro, de extensiones de catéteres. En este caso contamos con catéteres Pressman de 6 French, y el único catéter que tenemos aquí en Argentina de doble lumen, que es el de APT Medical, que utilizamos muchas veces para hacer una técnica que Evandro ya la publicó y la ha descrito, que es para cuando las ramas tienen un nacimiento muy angulado y no se puede no se puede enganchar con alguna coronaria, utilizando la técnica de hairspin con el doble catéter, es más fácil de hacerlo. Así que lo tenemos para eso, y también para cuando tenemos que entrar a alguna rama, ya ver en el último paso de la recanalización que hicimos. Por razones administrativas, este paciente quedó internado con nosotros, sin contar con todos esos materiales que necesitamos, que teníamos programado. Hicimos este primer approach, que es un intento anterógrafo, dijimos por ahí tenemos suerte, y pasamos el K proximal, porque en alguna de las proyecciones, como le mostré, parecía que... Sí. Só para fazer alguma discussão aqui, neste caso, você trata primeiro as lesões não CTO, the non-CTO lesions first, or you go directly straight forward to the CTO? Si bien Because the patient has LV dysfunction, yes. yeah, it's young, but the heart is not good, yeah. Yes. Nosotros, Evandro, generalmente en pacientes que son así, como dicen las guías, que uno debería valorar primero tratar las lesiones no crónicas y después ir por la lesión crónica, aparte para darle el mejor funcionamiento al ventrículo izquierdo para ir a tratar la crónica, que uno estar mejor preparado. En este caso, debido a que estamos en la discusión y el paciente optó por angioplastia, intentamos ir a descendente anterior. Si no logramos hacerlo a pesar de todo, el paciente iba a cirugía. Ya directamente le decimos que no podemos hacerlo y vamos a cirugía. Pero no, si no, debería hacerse primero las otras lesiones para hacer. Porque si você if you go from retrograde approach and you have a mid severe lesion, the RCA, the patient can have ischemia during the procedure. Seguro. And Hicimos FFR de la lesión de la coronaria derecha y no era significativo, entonces pudimos hacerlo con más tranquilidad. Pero es muy correcto eso, que uno tiene que tratar, y si no, directamente trata primero la derecha, pone el stent y a través de eso hace la recanalización. En este caso, y más que eso, porque estuvimos hablando de razones administrativas, se hizo un intento anterógrado, viendo en una de las imágenes que parecía que teníamos un caminito donde ir, pero verán, les pongo en movimiento todas las imágenes. Hicimos un escalonamiento Fighter, Fielder XTA, Gaia 2, Miracle 3, ninguna. Llegó a estar, fíjense, todos los caminitos que fuimos encontrando, en un momento utilizamos para el wire. Después de 40 minutos paramos, así que
Le dijimos al paciente que por vía anterógrada no lo pudimos hacer, que si bien hubiera sido realmente ideal. Así que paramos ahí, lo tomamos como un fallo, esperamos 45 minutos, suele ser lo que, 45 días, perdón, suele ser lo que hacemos en estos pacientes. Y fuimos ya con todos los materiales que les dije que necesitábamos, recitamos al paciente, doble guía, fíjense que en este caso el pulso radial lo había perdido, así que utilizamos doble acceso femoral. El cierre después lo hacemos generalmente con cierre percutáneo, así que no tenemos problema en la mayoría de los casos que vamos a utilizarlo con el tema del hematoma o algún sangrado. Rápidamente pusimos el sistema anterógrado con un catéter straight tip hacia adelante en la DA, encontrando la guía, que es una guía horsewire directamente, el punto donde se había disecado en el intento previo. Posicionamos el guía retrógrada con el catéter long, que sabíamos que era un catéter un poquito más rígido, pero que necesitamos soporte para tratar de subir por las septales. Generalmente yo utilizo la cuerda Sion para hacer el ascenso a través de septales. Es la primera que utilizo, si no voy con una de las Asahi para tratar de hacerlo. Una Sion Blue o Sion Black, generalmente Sion Black suele ser la segunda opción. En este caso una cuerda Sion regular. Fíjense los diferentes caminitos que fue haciendo la cuerda. Hice un poquito de inyección súper selectiva para tratar de encontrar la septal que teníamos que ir, pero el catéter les sigo mostrando porque fuimos explorando diferentes septales. Fíjense en la imagen del medio, ascendimos por una septal, pero cae justo en el punto donde la otra cuerda está en disección, o sea, todavía no habíamos estado en luz verdadera. Y en esa última imagen a la derecha logramos que la guía coronaria haga un rulito inicial y pueda entrar en la septal que va al tercio distal de la descendente anterior. Y fíjense ahí también que ya no está más el microcatéter long, porque inicialmente había tratado de subir, en ningún momento me acompañaba y la sacaba la cuerda. Así que fuimos con un catéter stripe tip de 1.7 French, que por supuesto costó un poquito para hacer la vuelta inicial, pero realmente después llegamos al lecho distal de la DA. Ya con el micro pasado a la vuelta, ahí atrás está la guiación. Intercambiamos, le voy dando que se muevan, intercambiamos por una guía Miracle de la familia Bros, diríamos, la 3, que con esa intenté hacer el CART. Como dijo Evandro, hoy estamos hablando que una vez que uno logra pasar el microcatéter, fíjense en la imagen del medio abajo, el microcatéter estamos subiendo, es lo que más cuesta, y una vez que el microcatéter asciende y uno encuentra la septal, la probabilidad de éxito de una recanalización total crónica generalmente ya supera el 90%, por lo tanto uno debe tratar de seguir al máximo en ese momento. Con la cuerda Gaia no pude conectar las dos luces, así que creo que esta es una de las imágenes que son fundamentales para que vean en la parte media, utilizando un catéter Expressman, en la imagen de la izquierda. Como no tenía imágenes, es un punto que en uno de los cursos con el doctor Campagliotis mostró un caso que es fundamental. Imagínense, ustedes están haciendo con una Gaia 2, que es una cuerda bastante poderosa, una disección o tratando de entrar a la disección, lo que el balón recién se desinfló para tratar de entrar, y si ustedes no están seguros, porque no pueden hacer imágenes, como nos puede pasar, como me pasó en este caso, uno no están seguros que si nos fueron disecando. Muchas veces, si ustedes cuando si han probado la cuerda, sentirán que uno a veces siente que está en la luz del vaso, uno la va rotando y la guía va disecando sin ningún esfuerzo. Entonces, saber si a pesar, imagínense que tienen todo el freno que genera el micro retrógrado, y ustedes van avanzando, no saben si verdaderamente están en la luz de la DA proximal o están disecando. Imagínense si ustedes disecan la DA proximal, el tronco, y entran al guía. Por ahí tenemos suerte y entras al guía, pero porque reentraste en el tronco. Imagínense si ustedes lo toman como eso, como que fuera una luz verdadera, balonean y estentean directamente a la CX y la circunfleja la dejan afuera de circulación. O sea, ahí Campagliotti mostró que hizo eso, no le hizo imágenes, confiando que pasó eso,
puso un stent, tapó la CX, bueno, se chocó el paciente, pero pudo reentrar a través del stent y abrir. Pero esto es un problema, porque hay que pasar el stent y, por supuesto, la íntima que está prolapsada. No tenía imagen, entonces una forma, no del 100% por supuesto, pero una forma de tratar de asegurarse de que no haya una disección que llega hasta arriba es avanzar un catéter, una extensión de catéter, en este caso el Expressman de 6 French. Trato de avanzar lo más posible hacia adelante y de esa manera, si yo tengo una disección solamente en el segmento de la oclusión y después ya reentro. Si yo me aseguro que reentro en el catéter Expressman ahí, ya prácticamente estoy seguro que estoy en la luz del vaso, porque eso está viniendo por el catéter guía. Pudimos reentrar ahí y otra cosa que hacemos nosotros, o yo diríamos con el electromédico que solemos hacer, la oclusión crónica, son esta técnica que también ya la nombró Evandro, y que con la idea de relajar las septales uno hace la técnica de Tipin, en el cual el microcatéter retrógrado la subimos hasta el guía anterógrado, por el guía anterógrado está viniendo otro microcatéter, y utilizando la curva del EBU, del extra backup en este caso, uno puede utilizar lo mismo, pasa en la L cuando hace en la derecha. Las dos guías tienden a ir siempre por el lado de afuera, como hace la cuerda cuando uno va por femoral, cuando hace el tabi que va siempre por fuera. Entonces, al ir por fuera, engancha la cuerda viniendo desde la guía, desde anterógrado. Fíjense como inicialmente yo voy y avanzo y la cuerda va haciendo este movimiento de rotación y yo avanzo igual porque no sé si estoy dentro del micro, no sé, pero cuando uno ve que está haciendo así, evidentemente no está dentro del micro porque el micro no le deja hacer ese movimiento. Fíjense que avanzo y ahí llego adelante del Expressman y no avanza. Significa que fui por dentro del Expressman, pero por fuera del micro. Se retira, se vuelve a rotar despacito y una vez que entra, sigue el micro que está por septal y está retrógrado. Esa es la imagen de la derecha. Una vez que hemos pasado eso, hacemos el control que estamos todos en condiciones. Diríamos que no hay nada ostial proximal, que estamos trabajando ahí sobre el tronco. Y lo que vamos haciendo es una técnica que se puede llamar el chasing del microcatéter. Lo que al sacar la guía retrógrada, uno pierde mucha fuerza. Si uno tiene una guía retrógrada pasada y la externaliza con una guía 330 o 300, uno tiene mucho poder porque tiene agarrado las dos puntas de la guía para poder avanzar todo lo que uno quiera a través de la oclusión. Por supuesto, puede hacer un movimiento de cizalla, entonces puede comprometer las septales. Por eso el paciente tiene dolor muchas veces. Entonces lo que a mí por lo menos me trae un poquito más de tranquilidad es hacer la técnica Tipin, en la cual una vez que cambiamos ya quedamos con una guía anterógrada pasada, como es ahí el control, se va retirando el microcatéter. Pero cuando yo retiro el microcatéter, muchas veces el microcatéter anterógrado no quiere pasar la oclusión porque todavía no la hemos dilatado. Pero sí pasó un microcatéter retrógrado. Entonces algo de lugar tenemos. En este caso, como estamos por una septal y después todavía faltaba segmento de la descendente anterior por pasar, avanzamos un microcatéter que es el microcatéter doble lumen que tiene APT, que es, por supuesto, con un mayor frenchaje que lo que es un microcatéter de los que hicimos retrógrado. Por lo tanto, lo que trato de hacer en esos casos es que un operador va empujando el microcatéter anterógrado y el otro, el retrógrado, para que no se toquen o no se agarren. A medida que va saliendo el retrógrado, va dejando un espacio que le genera succión y va aprovechando y va pasando al anterógrado. De esa manera, el microcatéter que está allá arriba, que está empezando a bajar en la figura del medio, que es de mayor frenchaje, atraviesa la oclusión. Fíjese que en el momento que va a atravesar el catéter guía, usted tiene siempre que fijarse en la acción y fíjense la reacción que tiene el EBU, casi se cae, entonces se vuelve a acomodar todo para poder pasar, porque estaba pasando la oclusión total con un microcatéter que es bastante más grueso que con el que hicimos la recanalización. Y en aquella imagen, fíjense que retiro la cuerda retrógrada, la cuerda retrógrada no está, sino que está la cuerda que está en la septal, y paso la otra cuerda al lecho distal de la descendente anterior, y de esa manera aseguro sin perder la luz del vaso, porque si hubiera sacado probablemente y no reentro, me quedo con una oclusión adelante. Entonces me aseguro que tengo la septal, que hay que mantener para hacer el control de la indemnidad de la septal, y la otra cuerda que paso por el mismo momento al lecho distal de la descendente anterior. Hacemos los controles, que no haya nada que no querramos ver, por supuesto, pero siempre controlado. Y iniciamos la predilatación, ya trabajando como una angioplastia común, de simple, por vía anterógrada. Baloneamos
la arteria descendente anterior. El micro retrógrado está en la punta de la septal, por si hay que ver algo y uno tiene que embolizar o hacer algo, tiene puesto. No está la guía, pero está la punta del micro si ven allá abajo. Y empezamos a hacer la predilatación. Fíjense, acá está la punta del micro retrógrado acá abajo. Y colocamos, en este caso pusimos 2 stents largos de 3,0 proximal, 2,75 en tercio medio, se optimizaron después. Ahí están las imágenes. Y ya que pudimos hacer la descendente anterior y el FFR de la derecha, disculpen que se ve así, hicimos la angioplastia del ramo intermedio, que ahí abajo pueden ver ya el resultado del ramo intermedio también tratado. Casi 3 horas de procedimiento, 2.7 miligrados utilizamos. La evolución del paciente fue alta en el día, ya había estado internado había venido solamente para ese proceso, para ese procedimiento. Tenemos más de 1 año de seguimiento con recuperación de la función ventricular y hacer una actividad física 3 veces a la semana sin limitaciones. Como puntos críticos que fueron en ese momento, es difícil contarles en poquitos minutos todo lo que uno va pensando y encuentra, no pasa, quiere subir una septal, no puede. O sea, encontrar el punto de ir a la septal nos llevó bastante tiempo y lograr navegar sobre esa septal distal hasta encontrar. Fue un punto crítico. El segundo, y muy importante, lo que le expliqué del catéter, el Expressman, de llegar hasta adelante y asegurarse de que la reentrada se hace en un punto distal al tronco, en el caso de que uno pudiera haber estado disecando. El segundo punto es lo que habitualmente les explico, que generalmente yo hago tipín para tratar de relajar las septales, evitar que el paciente está con dolor, uno empieza a tener dolor, no sabe si es el guía, si es la septal. Y por último, debido a la no disponibilidad de imágenes, no lo pude hacer en ese momento para hacer el control del procedimiento, durante el procedimiento y posterior, pero por supuesto sostengo la absoluta necesidad de las imágenes intracoronarias en estos procedimientos complejos. Como conclusión, el manejo de la técnica híbrida es fundamental para esta resolución para la resolución de la estrategia y de oclusiones totales. Es importante definir y determinar el plan que se va a hacer, porque si no uno no encuentra y empieza a ir de un lado a otro y no sabe qué hizo, qué no hizo o qué le falta hacer. Y en la actualidad la angioplastia de oclusiones complejas, en manos experimentadas con dispositivos que hemos mostrado, nos llevan a una elevada tasa de éxito y muy buen pronóstico. Así que muchas gracias. Una pregunta, Evandro y doctor Conde, ¿en qué porcentaje están usando IBUS para este tipo de procedimientos complejos? ¿Cómo enfocan ese tema que, por cierto, en nuestro medio no es tan accesible la utilización del IBUS, como desde el punto de vista administrativo? Quando o catheter is reimbursed, we try to use always, but percent like 8%. I think IVUS is needed for every CTO and complex. We know the benefit of the imaging is amplifying this scenario, complex anatomy, complex coronary disease. But for reimbursement problems, we cannot use always, but maybe 8%. Es un porcentaje bastante alto. El doctor Rodrigo Martín quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Taper? La extensión del guía. Sí. Sí. Las extensiones de guías, they're made to deliver every device, microcatheter, balloon, stent, you can pass through the extensión de guía. ¿Cuánto es el porcentaje de que usted usa los dos en simultáneo? En CTO, En sitio. doble extensión de guía en las dos coronarias. It's very, very low. Usually, we put the extension, the extension de guía in the CTO vessel. But we know that when we go retrograde, we need sometimes to amplify the support to cross the micro through the collateral, and we can
add also a extension catheter. But in my practice, I try first anchoring balloon on the retrograde side. Okay. Thank you. Doctor de la casa, que tiene mucha experiencia, también quiere hacer un comentario o una pregunta. ¿Cómo logran el reimbursement? Porque para nosotros es prácticamente imposible en la gran mayoría de los casos. ¿Han hecho estudios económicos para justificarlo? ¿Algo más que nos puedan agregar? Utilizar IVUS. A gente sabe que com o ultrassom a gente consegue diminuir em torno de 30% a 40%, né, com a otimização, eventos, desfechos maiores. Então, a gente tem hoje evidência bem robusta nesse sentido, da otimização com ultrassom e redução de desfechos maiores na monta expressiva. 30–40% we can reduce the MACE with IVUS optimization. We know that we have to react to imaging. It's not only past the catheter, but we have to optimize really to get these long-term outcomes. Quería preguntar a los tres si que es muy interesante el uso de estos dispositivos para oclusiones totales crónicas, pero en su experiencia, ¿qué utilidad le ven o lo están usando estas técnicas de microcatéter, extensión de guía, no solamente para oclusiones totales crónicas, sino también lo usan para otros casos complejos? Sim, eu acho que talvez essa seja o maior benefício de conhecer as técnicas de CTO, é transferir essas técnicas para os casos não CTO. Então, para passar uma lesão muito tortuosa, calcificada, a gente pode usar os mesmos dispositivos, os microcatéteres, os extensores de guia, com certeza eles vão facilitar a angioplastia não CTO. Então, com certeza, eu acho que são dispositivos que eles vão te ajudar na angioplastia do dia a dia. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, felicidades a los tres por sus excelentes ponencias. Una duda técnica quizá, a veces el intervencionista joven pues tiene, o los antiguos maestros te dicen no metas la extensión de guía, dijéramos en México, hasta la cocina, ¿no? O sea, y veo que fue en varios videos o proyecciones hasta el segmento distal, ¿no? Sin miedo al éxito, dijeran por ahí, pero es un punto quizá, el técnico, si realmente hay alguna limitación para no hacerlo, ¿no? Porque pues es interesante y me llama mucho la atención el caso del doctor López. Es curioso que un caso tan complejo, pues yo le daría la vuelta y lo mandaba a cirugía, aunque el paciente me dijera que no quiere, ¿no? Porque pues mucho material, incluso la limitación a veces del estudio de imagen, y pues sí, a veces sí vi que en su caso puso que sí había viabilidad en el segmento anterior, pero pues a veces ese tipo de pacientes dices, oye, tan complejo, afortunadamente recuperó la función ventricular, ¿no? Que es el tema o lo que buscamos todos de la función recuperada, ¿no? Posteriormente a un evento así, pero grandes casos y sumamente pues aplaudibles, ¿no? Porque pues no todo el mundo, dijera un viejo conocido por ahí, el que nunca hace nada, nunca se equivoca, ¿no? Y el mejor hemodinamista es el que está de este lado al que presenta el caso, ¿no? Pero son puntos interesantes que desde su perspectiva, a lo mejor como crítico, autocrítico, ¿qué me dirían ustedes? Con respecto al primer caso, a tu primera pregunta de avanzar la extensión de guía, no hay limitación de que vaya, si vos tenés, ya lo comentó Andro, actualmente vos vas a ir con tu experiencia, vas a ir haciendo angioplastias cada vez más complejas, te vas a meter en coronilla derecha, como él mostró el caso, tortuosas, y en el momento que voy a muchos calcio, el calcio va a ser el peor enemigo siempre para lo que vos quieras avanzar.
Entonces, para esos casos, cuando vos empieces o probablemente lo está haciendo, solamente estoy interpretando, casos muy complejos, las extensiones guía vas a utilizar mucho. Si tenés una descendente posterior que necesitas hacer y tiene mucho calcio y no baja, la extensión de guía la puedes bajar hasta ahí, siempre teniendo en cuenta que si es muy tortuosa la va a rectificar. Lo que tenés que tener mucho cuidado es que cuando midas las presiones, por lo menos el cuidado que yo tengo es que pueden estar dampeadas tus presiones, pues la vas a estar tomando por la extensión y no inyectar de la manera que haces del catéter guía, porque vos la inyección no la vas a hacer desde el catéter guía, la vas a hacer de la extensión, porque si por ahí vos intentás hacer con la misma fuerza, y lo he visto, inyectás desde la punta de la extensión del catéter guía que está apoyado sobre la bifurcación de la ascendente posterior y disecás. Y en ese momento se complica, así que tendría mucho cuidado con el tema de la toma de las presiones y la inyección. Eu diria nunca injetar, eu nunca injeto. Eu desço a extensão de guia, eu entrego o dispositivo, passo o balão, passo o stent, o microcatéter, recuo a extensão de guia e injeto. Eu nunca injeto com a extensão de guia muito distal. Claro, a gente pode eventualmente checar a pressão, se não tem atenuação, dampening da pressão, a gente pode injetar, mas uma injeção um pouco mais suave, tá? Você quer completar? Y con respecto a la otra, este paciente fue un caso bastante especial, pero porque tenía antecedentes de otro familiar que se había operado y no había ido muy bien, entonces directamente rechazó la cirugía a pesar de lo que le recomendamos. Entonces llegamos al punto ese de que hablamos, que los que mismo decía Evandro, intentamos abrir la arteria principal, le dijimos, si no logramos hacer a pesar de las dos técnicas anteriores y retrógradas sin llevarte a mucho riesgo, directamente sí o sí te debes operar. Entonces hicimos ese primer intento anterógrado porque el paciente insistió mucho, le dijimos no tenemos todos los materiales, estamos justo con el desperfecto del IBUS, que al final se estiró como 3 meses, por eso es que a los 45 días tampoco lo teníamos. Y empezamos, teníamos en el centro yo trabajo, tenemos un aporte, es como un semi-privado, o sea, tenemos un aporte grande de la parte estatal, por lo tanto no tengo yo tantas limitaciones, y es una suerte, tengo limitación en el uso de materiales. Muchas veces si no tengo materiales porque no está viendo directamente por algún problema de todo el país, pero no fundamentalmente de mi hospital. O sea que en general cuento con bastante material y en ese caso de diferentes marcas había utilizado, en ese momento habíamos recibido material de APT Medical, por lo tanto utilicé. Y el catéter, como le dije, el de doble lumen, es un catéter que siempre le va a servir porque hay angioplastia en que le es difícil reentrar en alguna rama y que el doble lumen no solamente se utiliza para hacer como estos casos, sino también en angioplastia que tiene una DA y que tiene una diagonal severa pero con un nacimiento hacia arriba. Fíjense que la curva que le hagan no va a entrar. En cambio, se utilizan una técnica que él la mostró y sacó artículos, escribió sobre eso también, como avanzando y utilizando el doble lumen, la pasa distal y la va retirando y la guía que está así va entrando y se acomoda solita. Así que en eso es muy útil, no solamente para oclusiones crónicas, que nosotros mostramos acá solamente para tratar de lucir más los dispositivos, pero sí es de gran utilidad. Así que, más que nada eso. He visto ahí la utilización de coils en un procedimiento, Evandro. ¿Qué coils utilizaste? ¿Utilizaste el mismo microcatéter para la embolización? Y por otra parte veo la incidencia muy baja de temas como pequeños derrames, o sea, la incidencia es muy baja, uno tiene temor cuando uno empieza un programa de tener estos inconvenientes. Eu acho que quando a gente começa o programa, a gente tem que começar com casos progressivamente, dos casos mais simples até os mais complexos, né? Esse caso que eu mostrei era um caso de alta complexidade, um paciente já revascularizado, que diferentemente do que a gente imagina, o paciente que não tem o pericárdio, que já submeteu a uma cirurgia de revascularização, ele pode fazer aqueles tamponamentos loculados, né? Então ele faz um hematoma, principalmente naquela região do sulco átrio ventricular, onde você pode formar um hematoma ali e comprimir o átrio, e o paciente tem uma clínica de tamponamento e você não consegue drenar o pericárdio. Então, quando a gente tem aquele tipo de perfuração que eu mostrei ali, no sulco atrioventricular, eram colaterais muito tortuosas. Na verdade, quando a gente utilizou essa colateral
cruzou com o microcatéter e terminou a recanalização, a gente já deixou os coils na sala. Porque eu sabia que, em geral, o que perfura a colateral não é o fio, não é o guide wire, não é o alambre, é o microcatéter. Tá? Então, sempre quando a gente usa aquelas colaterais, a gente tem que usar microcatéteres de baixo perfil. Né? Fine Cross, Caravel, o Elong de 1.7. Então, são microcatéteres para a gente utilizar naquelas colaterais bem frágeis. Outros microcatéteres, se você não tiver disponível, é melhor nem utilizar a colateral, porque você vai ter problema. E aí, ali, no final do procedimento, a gente deixa o fio across the collateral, pela colateral, e recua o microcatéter e faz a injeção de controle para ver se houve alguma injury na colateral. Naquele caso ali, na hora que a gente recuou o microcatéter com o fio através da colateral para manter o acesso, ali é o seu fio de segurança. Quando a gente injetou, a gente viu um borramento e a imagem de extravasamento. Então, rapidamente a gente volta o microcatéter por aquele caminho, por onde a gente tem o fio, porque o próprio microcatéter ele já está selando aquela perfuração. E aí a gente utiliza os coils que são compatíveis, a maioria dos coils que usam na Neuro Intervention, são compatíveis com os microcatéteres que a gente usa no CTO. O meu microcatéter favorito para embolização é o Fine Cross, porque ele tem um lumen bem razoável, ele vai ser compatível, inclusive, com alguns coils 0.18. Mas a minha preferência é de usar coils 0.10, são neurocoils, e de destaque controlado, detachable coils. Então, a gente usa os coils da Striker, o Axiom, EV3, o Microvention Terumo. Então, são coils que a gente utiliza nessa situação, são coils muito seguros e previsíveis, porque a gente pode posicionar o coil, se ele não está na posição correta, a gente pode recuar e reposicionar ele, e a gente conecta o destacador e faz o destaque da mola. Então, para quem nunca usou, é importante aprender, eu acho que é uma habilidade que eu acho que hoje todo intervencionista tem que aprender. Se não sabe, tentar com um colega que é radiologista intervencionista, com um colega que é neuro, participar de alguns procedimentos. Eu aprendi com um colega da neuro, ele me ensinou, então participei de algumas embolizações cerebrais. Coisa de 2 or 3 procedures, you get used to this. It's not hard to learn. Então, é importante, e é importante ter os coils na toolbox. Né? Se você não tem, talvez não se arriscar tanto em casos mais com maior risco de perfuração, tipo esse que eu mostrei. Comentario, yo creo que ha sido una excelente sesión. Les agradezco al doctor Conde, al doctor Evandro, al doctor López Campañer, les agradezco a los asistentes, a APT Medical. Muchas gracias.